Muy buenas tardes y bienvenidos al canal de YouTube del Centro Sefarat Israel, a esta sección de entrevistas en las que conversamos con diferentes creadores de muy distintas disciplinas. En este caso nos vamos a centrar en la música y lo vamos a hacer gracias a Gabriel Sivak, a que agradecemos que nos acompañe hoy aquí. Gabriel, bienvenido. Buenos días, Israel, muchas gracias. Un placer. Gracias a ti por acompañarnos. Bueno, Gabriel viene de Francia y de Argentina, es un compositor y pianista franco-argentino y precisamente con él vamos a hablar de su composición y de su música. Antes de comenzar, para que la gente te conozca un poco más, los que no te conozcan, que seguro que muchos ya han escuchado muchas de tus composiciones y ya te ubican, me gustaría que nos comentaras cómo empezaste en esto de la música y cuáles son tus orígenes, de dónde viene esta vocación musical. Bueno, creo que empieza de muy niño, cuando iba con mi papá, vivíamos en Uruguay, porque hubo una época que mis padres estuvieron exiliados durante la dictadura en Argentina y vivíamos frente al mar, en la ciudad de Punta del Este. Y ahí íbamos a un bosque que había frente a la casa y mi papá me hacía escuchar el sonido del bosque, el sonido del mar. Había como toda una cosa con el sonido ya desde muy niño, ¿no? Era ir a escuchar el sonido del bosque y el sonido del mar. Creo que todo empezó ahí y después en una casa donde había muchísimos discos, era la época del vinilo todavía, y se escuchaba mucha música clásica en mi casa y también música popular, tango y folclore y otras cosas. Entonces, bueno, también había un piano y bueno, todo eso hizo que desde muy chico me interesara en la música. La verdad es que has mencionado el sonido del mar, el sonido del agua, de la naturaleza. Durante esta conversación vamos a repasar algunas de tus composiciones musicales que se han interpretado por todo el mundo, luego lo comentaremos, pero ya que has mencionado este sonido de la naturaleza, me gustaría que escuchásemos un pequeño fragmento de una de ellas y nos comentaras un poco sobre esta composición. Este de la foto eres tú, ¿no, Gabriela? Además. Ese soy yo, exacto. En el Amazonas, donde estuve viviendo con los indios en el 2022. Fui a hacer una experiencia de vivir con ellos durante un tiempo y de esa experiencia creé una pieza para orquesta que se llama Lágrimas de Tahuarí, que es un encargo de la orquesta de Nantes, en Francia. Y ese es el tercer movimiento, el movimiento lento y calmo, que está inspirado en esa imagen que ven de mí, que está filmada en el lugar donde veníamos a bañarnos con los indios, un lugar que es, creo, no sé, realmente de lo más... como es difícil de escribir porque una sensación de pureza y de virtud me cuesta describir e incluso encontrar equivalencias en el mundo occidental. Incluso dentro de la selva era un lugar especial. Y veníamos ahí a bañarnos y yo metía la cabeza abajo del agua, hacía el ejercicio de meter la cabeza abajo del agua. Y viste, cuando sos chico y metes la cabeza en la bañadera y escuchás como el sonido de las burbujas, no sé, esa sensación. Y cuando sacaba la cabeza, escuchaba toda una bandada de pájaros, que eran los pájaros que andaban rondando por ahí.
Y ahí empecé a crear este movimiento, ¿no? Volviendo después a París y una parte de mi residencia en Madrid el año pasado, escribí ese movimiento en el cual traté de crear esa sensación como de inmersión en el agua, ¿no? Por eso esos acordes graves que después se van como desarrollando, pero es la sensación de la cabeza bajo el agua, ¿no? Que como que nos hace ver todo distinto. Lo has contado, Gabriel, como el que cuenta que ha estado un tiempo viviendo en cualquier otro lugar, pero has dicho que has estado viviendo un tiempo en el Amazonas y no es nada precisamente común. A mí me gustaría que nos contaras esto y, sobre todo, ¿de dónde sueles sacar la inspiración? Porque, claro, nos hablabas de esta experiencia de vivir en el Amazonas y escuchar el sonido debajo del agua, pero ¿cuáles son tus fuentes de inspiración para la hora de componer? Bueno, son muchas, creo que es la vida, las cosas que van pasando en la vida, que me van afectando, que me van inspirando, puede ser, a veces puede ser un libro, puede ser una carta, una relación, eh, una música que escuché, algo que pasó en un ensayo, un accidente de un músico que se equivocó y tocó algo y dije, esto es lo que quiero. Eh, Cosas que busco, sonidos, cosas que voy trabajando, es, no sé, de todos lados, el cine, las amistades, la familia, las relaciones humanas, son infinitas. No te puedo decir que es una cosa que me inspira y tampoco a veces es muy claro, ¿no? Creo lo que a uno le inspira. Creo que es más el motor hacia donde uno va que le da la fuerza para crear, porque hace falta mucha fuerza para hacer este métier. Y creo que el motor es el amor siempre, ¿no? Uno que está como, creo, es una teoría, puede ser un poco psicoanalítica si se quiere, pero yo tengo la teoría que los artistas generalmente estamos medio sublimando algo que nos faltó o algo que no tuvimos mucho o algo que nos dieron demasiado, pero creo que ese es como el gran motor, ¿no? No por cualquier cosa uno está arriba de un escenario o esperando que el aplauso, ¿no? Entonces, la fuente de inspiración son múltiples, pero el motor para crear eso yo creo que es esa especie de sublimación de muchas cosas, ¿no? Y dime una cosa, Gabriel, tus composiciones generalmente son para un número concreto de músicos, es decir, hemos visto que tienes cuartetos, ahora vamos a escuchar alguno. ¿Cómo son estas composiciones? Es decir, ¿haces también para sinfónica? O sea, ¿cómo? Mira, yo trabajo de la composición desde hace unos 12 años más o menos. Antes estaba más dedicado al piano yo. Y en este métier maravilloso uno compone, debería, y es mi caso también, de componer para distintas formaciones, que pueden ser ensambles vocales, pueden ser orquestas sinfónicas, pueden ser un cuarteto de cuerdas, puede ser una obra para piano. Yo, o sea, trabajo para diversas formaciones. Ahora estoy con una ópera, que es la primera vez que escribo una, así que bueno, estoy permanentemente poniéndome en desafíos, pero también son cosas que me llegan, que me piden, y bueno, yo al principio no tenía un interés natural en escribir para la voz, para coro, por ejemplo. Y ahora tengo un disco entero hecho de obras vocales, que fue por una sucesión de encargos y cosas que me fueron pidiendo, y que después se transformó en un disco, La Pasión, y me gusta eso de estar permanentemente como fuera del área de confort y descubriéndome y encontrando cosas adentro de mí que ni me imaginaba que tenía, ¿no? Sin duda, sin duda. Vamos a escuchar si te parece este cuarteto y lo comentamos un momento. Dale.
Este candomblé suena muy bien, Gabriel. Háblanos un poco de él. Tiene algo de ritmo argentino, ¿no? Esto ya empieza a sonar algo un poco más argentino. Brasilero, diría yo. Es Pero un más bien, cuarteto de cuerdas que me pidió un cuarteto francés, el cuarteto Boche, y era un disco en el cual tenía que estar, el concepto eran músicas, digamos, étnicas o del mundo, no me gusta mucho esa definición, llevadas al cuarteto de cuerdas. Entonces me propusieron componer y yo acepté, y bueno, la duda era si Brasil o Argentina, ¿no? Y yo en esa época venía de tocar con el cantante brasilero Toquinho, gran referencia de la bossa nova, y que es sin una duda. experiencia que a mí me marcó muchísimo. De hecho, tengo 2 canciones hechas con él, que somos coautores, Canto da Sereia, Fariseus, y toda esa experiencia me marcó muchísimo porque yo era muy fan de él desde muy chico, ¿no? Era como, conocía todos sus discos, todas sus canciones, y un día me encontré siendo socio con él, tocando en teatro para 3.000 personas, y cuando salí de esa, fueron varias giras, hicimos 2 discos juntos, me llegó esta propuesta y estaba mucho más cerca del universo brasilero que del argentino, que tengo también muchas cosas hechas con el tango, arreglos, grabaciones en el piano, creaciones inspiradas del tango también. Entonces, bueno, opté por el Brasil, y en esa época me dediqué a estudiar el pandeiro y a estudiar rítmicas brasileras, eh, y ver cómo traspasar eso al cuarteto de cuerdas. Entonces, opté por Brasil y hice una obra que se llama Suite Capoeira, que es en 4 movimientos. El segundo movimiento es candomblé, que es una danza del norte de Brasil, que está ligada a toda una connotación religiosa con los dioses de, de Bahía, y bueno, me metí mucho en ese mundo y fue un trabajo muy apasionante. Sin duda, es una mezcla muy bonita. Estamos en el centro Sefarad y, por supuesto, nos gustaría preguntarte por tus raíces judías. No sé si te influyen en la composición musical o si te han influido de algún modo en alguna de tus composiciones musicales. Por supuesto. Bueno, creo la obra fundamental, bueno, que lo diga yo pues queda pretencioso, pero lo digo en el sentido de mi relación con el mundo judío. Es una obra que Esther justamente conoce, que es el Golem, que pues si querés poner, se llama Impresiones del Golem, que es sobre el poema El Golem de Jorge Luis Borges, con su voz leyendo el poema El Golem, con un cuarteto de cuerdas y piano. Esa creo que es la obra que más me relaciona con el universo judío, diría yo. ¿Es la tercera composición que nos facilitaste? No, Ah, puedes poner en YouTube muy fácilmente Impresiones del Golem y ahí vas a escucharla. Vale, ahora vamos a intentar compartirla, aunque tenemos una más que si te parece la escuchamos y nos la comentas. Bueno, aquí ya antes nos lo avanzabas, Gabriel, que también utilizabas voces y aquí lo comprobamos, ¿no? Es un fragmento de una obra que hice en lengua quechua, que escribí para un coro en Carcassonne. Me pidieron que sea en quechua, lo cual fue también otro desafío porque la fonética era algo que yo no conocía para nada. Entonces, bueno, tuve que hacerme asesorar por una profesora de quechua peruana que me iba mandando audios con las pronunciaciones, y bueno, un trabajo. A los cantantes franceses les costó un montón el quechua,
y bueno, lo lograron bien. Fue una grabación que se hizo en Madrid, justamente en el Instituto Francés, con el ensamble vocal Música 3 y que está en el disco monográfico que acaba de editar la Casa de Velázquez. Efectivamente, tú hiciste una residencia en la Casa Velázquez, aquí en Madrid, con la que también en Centro Seferat hemos colaborado en muchas ocasiones. ¿Cómo es recibida, Gabriel, la música de inspiración más latinoamericana, más brasileña, más con influencias argentinas, que antes nos hablabas, aquí en Europa? ¿Cómo la recibimos? ¿Cómo la reciben? Y yo Sí, no sé, no puedo generalizar. En primer lugar, yo diría que lo que me surge decirte que en mi caso, bien, eh, yo hago mi camino, digamos, en el mundo de la música contemporánea, lo que hago es, tengo una parte mía que tiene una afiliación con lo latino más presente y otras piezas que tengo que son más abstractas, que no tienen esa cosa tan presente. Depende del momento en que esté, depende del pedido. Por ejemplo, cuando me piden una obra en quechua para un coro, es inevitable que la presencia un poco latina en el color y de las voces y todo, me inspiré un poco en esos cantos del norte argentino, con esos colores en las voces, así un poco como estridentes, ¿no? Entonces, yo diría que muy bien, diría que muy bien. Yo en todo caso hago lo que siento y lo que me va saliendo. claro, lógico, lógico, lógico. Bueno, pues Gabriel, yo creo que hemos conocido un poco más tu música, tu manera de componer. Vamos a recomendar al público que lo desee, pues entre en tu página web, en gabrielsivac.com, y que de esa forma pues pueda conocerte un poquito más y escuchar algunas más de tus composiciones. Y te agradecemos enormemente que nos hayas querido acompañar aquí en el canal de YouTube del Centro Sefarad. Aquí tienes tu casa. Es un placer, muchísimas gracias y bueno, espero que nos veamos pronto. Seguro que sí. Muchísimas gracias. Hasta pronto.